Queridos alumnos, es un gusto saludarlos. Vamos a desarrollar una webinar ahora en relación a la audiencia de ofrecimiento de prueba. Y para este efecto vamos a iniciar tocando ese tema, que es un tema pues importante. Bueno, audiencia de ofrecimiento de prueba. Bueno, el objetivo de esta etapa procesal es permitir a los sujetos procesales el ofrecer los medios de prueba que permitirán incorporar órganos y elementos de prueba en la audiencia de debate oral y público. En esta etapa comienza la etapa del juicio. Es decir, este es un mecanismo cuyo objetivo es traer órganos y elementos de prueba al debate oral y público. Se les llama medios de prueba porque es un canal ritual, un procedimiento que está establecido en la ley que sirve para traer órganos y elementos de prueba. Hay que recordar que el momento culminante de la prueba es en el debate, cuando la prueba se reproduce ahí. Y entonces esta audiencia sirve para ofrecer esos medios de prueba, que es el canal para traer los medios, son los es el canal a través del cual, los medios de prueba es el canal a través del cual se trae prueba al proceso. Y se va a traer específicamente en la audiencia de ofrecimiento de prueba cuando se va a reproducir, cuando se van a declarar los testigos, los peritos, y se va a exhibir otro tipo de prueba como prueba documental, prueba audiovisual, reconstrucciones, etc. El señalamiento de la audiencia, esta audiencia se señala dentro de los 3 días de declarar la apertura de juicio. El juez que conoce esta audiencia es el mismo que conoce la audiencia de intermedia. Es el juez que controla la investigación y que conoció el procedimiento preparatorio de intermedio. Es el juez de primera instancia penal, ¿verdad? Largo actividad, delitos contra el ambiente. La carga de la prueba. Quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público, que por mandato legal debe probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Esto no quiere decir que los demás sujetos procesales no puedan aportar prueba para demostrar su respectiva tesis, quienes tienen la libertad también de ofrecer prueba, pero hay que recordar que el que tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Si nosotros analizamos el artículo 181 del Código Procesal Penal, establece unidad, salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Evacuación de esta audiencia. ¿Cómo es que esta audiencia, cómo se tramita esta audiencia? Pues el juez convoca a los sujetos procesales en la audiencia al terminar la audiencia intermedia y señalar esta audiencia, entonces en primer término se verifica la presencia de los sujetos procesales y luego se le da la oportunidad, la palabra al Ministerio Público para que ofrezca sus medios de prueba. Se lo voy a explicar más adelante cómo se hace y luego se le da la oportunidad a los otros sujetos procesales para que objeten la prueba desde el Ministerio Público. Acto seguido, resuelta las objeciones, o sea, se le da la palabra al querellante por adhesión en la defensa técnica para que ofrezca sus medios de prueba y luego se le da la palabra a los demás sujetos procesales, por ejemplo, el Ministerio Público, para que objeten los medios de prueba de la defensa. Es decir, se le da la palabra al Ministerio Público, el Ministerio Público ofrece su prueba, al pedido se le da la palabra a la defensa y las demás partes que estén, querellante por adhesión para que objete la prueba del Ministerio Público. Si hay querellante por adhesión, luego se le da la palabra al querellante para que ofrezca su prueba y luego se le concede la palabra al Ministerio Público y a la defensa técnica para que objeten la prueba del querellante por adhesión. Luego la defensa técnica ofrece su prueba y se le da la palabra al Ministerio Público y al querellante por adhesión para que objeten la prueba.
Acto seguido, ya el juez entonces entra a calificar la prueba y es donde entra a resolver, a declarar con lugar o sin lugar las objeciones y a tener por admitida la prueba que él considere que cumple los requisitos que la ley establece. Pero que la que va a admitir, la prueba que va a admitir es aquella prueba que es pertinente, aquella prueba que no es ilegal, que no es innecesaria y que no es abundante. La prueba que él va a admitir. Hay el listado de medios de prueba, aunque la normativa del ofrecimiento de prueba no lo establece de forma expresa, no lo regula, en la práctica se proporciona al juez por parte de los sujetos procesales un listado de medios de prueba que se van a ofrecer. Y el que se utiliza para calificar la prueba, que se rechaza y la que se admite. Aserciones que quedan grabadas en la audiencia, es decir, que en ese mismo papel el juez va a ir anotando qué prueba se admitió y ese mismo listado va a remitir al tribunal de sentencia junto con el audio que reproduce la audiencia. ¿Cómo podemos ofrecer peritos y testigos? En primer lugar, cuando se ofrecen testigos, la prueba testimonial se individualiza cada testigo indicando su nombre y documento de identidad, indicando los hechos sobre los cuales se ha examinado en el debate oral y público. Por ejemplo, se puede, al ofrecer un testigo, se ofrece prueba testimonial. Se ofrece como testigo al señor Carlos Orondo Cardón, que se identifica con el documento personal de identificación 22.200, espacio 43.300, espacio 2.101, extendido en la ciudad de Jalapa, quien deberá ser examinado en el debate oral y público o quien declarará de conformidad con los siguientes hechos, o quien será, entonces se dice quien será examinado en el debate oral y público, o quien declarará en el debate oral y público sobre las circunstancias de haber observado específicamente el momento en que se cometió el hecho punible, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se ofrece la prueba pericial, al realizar la prueba pericial se debe individualizar cada perito, indicando su nombre, documento de identidad, individualizando los hechos sobre los que será examinado, que se originan en un peritaje que practicó en la etapa preparatoria, documento sobre el que será interrogado y el cual debe ratificar, ampliar o modificar en el debate oral y público. Por ejemplo, ¿cómo se podría ofrecer un perito entonces? Se ofrece la declaración pericial del doctor Carlos Emilio Pérez Prado, quien se identifica como el documento personal de identificación, y se sigue el documento personal de identificación, por ejemplo, 557-3884-2101, envío en la ciudad de Jalapa, al departamento de Jalapa, quien deberá ser examinado en el debate oral y público sobre el peritaje que practicó, que es el peritaje número INACIF 1001-2020-2028, fecha 28 de octubre del año 2019. ¿Sí? El documento dicho perito deberá ratificar, ampliar, modificar, y sobre el cual será examinado, es decir, será interrogado. Hay que indicar aquí que no es necesario indicar la forma de diligenciamiento de la prueba, de los órganos de prueba pericial y testimonial, ¿verdad? Únicamente solo se tiene que indicar, como lo dije, los datos de identidad, el nombre del perito o testigo, identificándolo bien, citar su documento de identidad e indicar sobre qué aspectos, sobre qué hechos será examinado, es decir, interrogado en el debate oral y público. Cuando se dice será examinado, ¿sobre qué será interrogado? Nosotros podemos decir, mencionar cuando presentemos la prueba que será examinado sobre tales hechos, o que será interrogado sobre tales hechos, o que depondrá sobre tales hechos. Eso es distinto. ¿Cómo se ofrecen los demás medios de prueba? Pues estos se individualizan e identifican adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que pretenden probar. Por ejemplo, si se ofrece un certificado de nacimiento, ¿verdad? Entonces se identifica plenamente, se dice certificado de nacimiento que reproduce la inscripción de nacimiento de 1520 que corresponde a Carlos Emilio Pérez Prado, expedido por el Registro Nacional de las Personas, por el Registro Civil del Registro Nacional de las Personas de la ciudad de Jalapa, del departamento de Jalapa, el 10 de octubre del año 2019, con el que se pretende probar el estado civil y los datos de identidad de dicha persona. La forma de diligenciamiento de dicho documento será mediante su exhibición a las partes y su incorporación mediante su lectura. Si se ofrece, por ejemplo, una evidencia material, por ejemplo, un arma de fuego, también se identifica adecuadamente, se dice un revólver, tipo un arma, un arma,
tipo pistola o tipo escopeta o tipo revólver. El número de registro indica el número de registro, la marca del fabricante. Por ejemplo, un revólver, por ejemplo, se ofrece como medio de prueba el siguiente elemento material o evidencia material. Un arma tipo revólver, calibre 38 milímetros, marca Smith y Wesson, la cual deberá ser exhibida a los objetos en su forma de diligencia, con lo cual se prueba la existencia de dicha arma y las características propias de esta, la cual deberá ser exhibida de la data oral y público de los objetos procesales. Por ejemplo, si se ofrece una prueba audiovisual, ¿verdad? Una prueba audiovisual se identifica adecuadamente diciendo una videograbación que fue obtenida de una cámara que funciona en el circuito cerrado de la farmacia La Fortuna, de la cuarta calle, 4-20, zona 5, barrio San Francisco, la ciudad de Jalapa, el departamento de Jalapa, la cual fue secuestrada oportunamente fue secuestrada oportunamente con la autorización judicial correspondiente o la copia proporcionada voluntariamente por el propietario de la misma y que obra en un CD, la cual será exhibida a los objetos procesales en el debate oral y público y que pretende probar una grabación del momento en que la víctima fue ultimada, ¿sí? Le quitó la vida. La forma de diligenciamiento será mediante su exhibición a los objetos procesales y reproducción a través al aparato correspondiente. Y así, pues, es que se ofrece la prueba, otros medios de prueba, hay que indicar específicamente el medio de prueba y qué es lo que va a probar su forma de licenciamiento. Regularmente los documentos son exhibidos y leídos y la demás prueba, por ejemplo, la prueba audiovisual es reproducida. La prueba que solo es de audio, ¿verdad? Prueba de audio, que solo es reproducida. Y se debe indicar pues, lo que va a probar y la forma de diligenciar, como acabo de decir ahorita. Es importante que la prueba también se puede objetar. Los medios de prueba se pueden objetar. Se pueden objetar, por ejemplo, por ser abundante. Una prueba abundante consiste en que va a probar un hecho con base a varios órganos elementos de prueba que son excesivos. Son desmedidos en número, por ejemplo. Probar un hecho o una circunstancia por medio de 10 testigos. Cuando con 3 o con 4 sería suficiente, ¿verdad? Cuando la prueba es abundante se puede objetar por esa circunstancia. Para que se reduzca esa prueba, ¿verdad? Por ejemplo, si quiere probar un hecho, ¿verdad? Con varias cámaras de videograbación de un mismo hecho, con una cámara, cuando se quiere probar un mismo hecho con varias filmaciones que fueron efectuadas por varias cámaras de filmación de varios ángulos, cuando por ejemplo con una cámara, una videofilmación, pues es más que suficiente, ¿verdad? También la prueba impertinente, esa que prueba no tiene relación con el objeto del juicio, es decir, acredita hechos que no son relevantes para el proceso, porque no se refieren a hechos que están contenidos en la tesis acusatoria o la tesis de la defensa, es decir, no acreditan la tesis acusatoria y tampoco la tesis de la defensa, ni hechos que tengan relación con estas. Entonces esa prueba no debe admitirse y esa prueba debe ser objetada. La prueba ilegal, ¿verdad? La prueba ilegal es una prueba que ha sido obtenida por un medio prohibido por la ley, por la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos y que vulnera derechos y garantías del acusado o la víctima, ¿verdad? O sea, cuando se obtiene, por ejemplo, una declaración de un testigo a través de tortura, ¿verdad? O si se obtiene prueba de un domicilio, habiendo allanado dicho domicilio y sin haber obtenido la autorización judicial para poder entrar a dicho domicilio y obtener los elementos de prueba que existan ahí. O, por ejemplo, cuando hay una debida intromisión y se aporta prueba habiendo, por ejemplo, la correspondencia particular de alguna persona, el acusado, y se ha accedido a esa correspondencia, no solo epistolar, o sea, las cartas así físicamente, o por ejemplo al correo electrónico de esta persona sin su autorización, o se pretende aportar alguna interpretación eh, telefónica, de alguna conversación telefónica,
sin haber tenido autorización judicial para poder haber escuchado y grabado dicha conversación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pruebas son pruebas que se apartan del debido proceso, que violan derechos fundamentales, que violan el derecho de privacidad e intimidad personal, que violan los derechos y garantías del acusado, como el derecho de defensa, con el principio jurídico del debido proceso, etcétera. Eso no se permiten, pero se pueden objetar también. La prueba innecesaria, que es aquella que no es menester recibirla, porque el hecho que pretende acreditar se puede probar con otras pruebas. Por ejemplo, acreditar la existencia de un cheque con una copia de este, si el propio cheque ya fue ofrecido, o acreditar la propiedad de un inmueble con una certificación registral cuando ya existe el título de propiedad ya en autos ofrecido, ya, y que dicho documento es testimonio de la escritura pública, debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central. Pues aquí se puede objetar para rechazar la prueba. Contra la resolución que no admita un medio de prueba, cabe el recurso de reposición, conforme al artículo 403 del Código Procesal Penal. El recurso se interpone oralmente, le concede audiencia a la parte que lo propuso para que haga su argumentación recursiva, luego se le da audiencia a la parte contraria y después debe resolverse inmediatamente. Contra la resolución que declara sin lugar dicho recurso de reposición, cabe el recurso de apelación especial, regulado en el artículo 415 del Código Procesal Penal y siguiente. Esto, si nosotros analizamos ese artículo, no va a establecer específicamente que el recurso cabe eh, contra esa resolución. Dice que si analizamos el 415, dice objeto, además de los casos previstos, se podría interponer recurso de apelación especial contra la sentencia del tribunal de sentencia, contra la resolución de ese tribunal y de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o una medida de seguridad y corrección, y posibilite que ellas continúen, impide el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Ahí no se establece específicamente, objetivamente, dentro de la impugnación objetiva, que son los impugnación objetiva, quiere decir las resoluciones que pueden ser objeto de este medio de impugnación, que se puede impugnar la resolución que declare sin lugar el recurso de posesión interpuesto contra el rechazo de medios de prueba. Pero hay ya doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, las sentencias 2175-2016, 1104-2016, 5225-2015, 2034-2017, 2162-2017 y 5868-2016, que han sentado su doctrina legal, en donde el criterio que ostenta la Corte de Constitucionalidad son resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad. Esa doctrina legal establece que contra la resolución que declara en lugar de constitución, pues procede el curso de apelación especial. Una vez que, pues al final de la audiencia, se emite un auto de admisión de prueba. Una vez que las partes han ofrecido sus medios de prueba y que el juez dicta una resolución, en la cual va a admitir los medios de prueba que se ajustan a las prescripciones legales y va a rechazar la prueba abundante, innecesaria, impertinente y ilegal. O sea, el juez dicta resolución. En esta resolución, el juez lo primero que va a hacer es va a conocer las objeciones de los sujetos procesales, las va a declarar con lugar sin lugar, va a rechazar prueba con base a esas objeciones y con base también al criterio del juez, ¿verdad? Con base al principio de oficialidad, principio oficioso, el juez también puede rechazar prueba y va a señalar día y hora para la celebración del debate oral y público, mismo que debe realizarse en un plazo número de 10 días ni menor de 15. En clase vamos el día de mañana, vamos a diligenciar una audiencia de ofrecimiento de prueba en una conferencia que vamos a tener en clase. Es importante también, ¿verdad? Es importante también compartir con ustedes los principios de la prueba que dejamos la vez pasada, que ya no los explicamos, y los vamos a explicar ahora. Dentro de los principios de la prueba tenemos el principio de la verdad real. Pero de este principio se desprende la obligación que tiene el conglomerado social de ser impuesto de la verdad real, material, histórica de un hecho punible. Es uno de los fines del proceso. Al tenor del artículo 5 del Código Procesal Penal, esta verdad es obligación, es menester del ente acusador buscarla, indagarla, investigarla,
En el proceso penal, asimismo, el juzgador tiene por mandato legal establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal procurar el conocimiento de la verdad, supeditado a la ley, el principio de independencia en el ejercicio de su cargo. O sea, es menester del Ministerio Público establecer la verdad histórica a través de los otros elementos de prueba. Pero esto sin vulnerar derechos y garantías de la víctima y del acusado, y siempre respetando el derecho a la tutela judicial efectiva, y el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, que dice que el proceso debe responder a las pretensiones de ambas partes, ¿verdad? Y, asimismo, tenemos el principio de contradicción de la prueba, ¿verdad? Este principio es uno de los principios más importantes del proceso penal y la actividad probatoria. Su fundamento radica en el derecho que tienen las partes de fiscalizar la prueba mediante los actos tendientes a establecer que sea real y que no está adulterada o falsificada, o a poder objetarla también, ¿verdad? Al momento de su producción, mediante las herramientas e insumos que otorga la ley ritual y la Constitución, los acuerdos, los tratados en materia de derechos humanos que permiten a las partes examinar la prueba y contraexaminarla. El principio de contradicción es que nosotros podamos fiscalizar la prueba, ¿verdad? En la audiencia y en el procedimiento de prueba se da ese principio, porque quien ofrece la prueba no tiene ese poder omnímodo de que la prueba que él ofrece vaya a entrar de una vez al proceso para poderse diligenciar, sino que los demás sujetos procesales pueden objetarla eh, por ser innecesaria, impertinente, abundante e ilegal, ¿no? Tenemos el principio de libertad probatoria. Este principio de libertad, este principio está regulado en el Código Procesal del artículo 181, ¿verdad? Y de él se desprende que se puede probar los hechos y circunstancias por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Quedan exceptados aquellos medios de prueba que afectan el estado civil de las personas, aquellos obtenidos o medios prohibidos que tienen relación con la violación de derechos fundamentales y garantías dentro del proceso, y también el derecho de privacidad e intimidad personal. Es un derecho fundamental. Entonces, la libertad probatoria quiere decir que se puede probar cualquier hecho, cualquier circunstancia por cualquier medio de prueba que está permitido por la ley, ¿verdad? La ley establece ciertos medios de prueba, pero no solo eso se pueden utilizar en la actividad probatoria, sino que se pueden utilizar otros distintos, siempre y cuando no vulneren derechos y garantías, que no vulneren el debido proceso y que se pueden incorporar análogamente como se incorporan los demás medios de prueba. Es decir, con procedimientos que sean parecidos a ese. Principio de comunidad de la prueba, ¿verdad? Este principio establece fundamentalmente que una prueba aportada al proceso por el ente acusador, la defensa técnica, el querellante, cualquier otra parte legitimada para ello, pertenece al proceso y no a quien la aportó. Esta cuenta, por lo tanto, para poderla desechar mediante el mecanismo de su renuncia que está regulado en el artículo 19 de la ley de organismo judicial, se debe tener el consentimiento unánime de todas las partes. Caso contrario, sería imposible desecharla. Algunos tratadistas son del criterio que una vez aportada al juicio la prueba no puede extraerse del mismo. Es decir, la prueba no pertenece al sujeto procesal que la ofreció y que la incorporó o que la pretende incorporar al proceso, sino que la prueba es un patrimonio del proceso, no pertenece a los sujetos procesales que la aportaron y que la ofrecieron, es del proceso, ¿sí? Es patrimonio del proceso, y para poderla extraer, nosotros tenemos que renunciar a ese medio de prueba en base a este artículo, al final de la ley del organismo judicial, y se tiene que tener el consentimiento del otro sujeto. Si el Ministerio Público ofrece una prueba que no la quiere diligenciar en el debate, puede renunciar a ella con base a la ficha normativa, pero tiene que tener el consentimiento de los demás sujetos procesales, es decir, el acusado, de su defensor, de la víctima, del querellante por adhesión, porque si no existe ese consentimiento, pues no la puede extraer del proceso, tiene que quedarse en el proceso y tiene que diligenciar. El principio de igualdad de oportunidad probatoria. Este principio, también denominado principio de igualdad de armas, faculta a todos los sujetos procesales que dispongan de idénticas y iguales oportunidades para presentar o pedir o practicar pruebas y para predecir las pruebas propuestas. Es decir, las partes tienen idénticas oportunidades dentro de la actividad probatoria para ofrecer, producir, objetar, impugnar y fiscalizar la prueba, es decir, realizar cualquier actividad inherente a la prueba, desde su producción, su ofrecimiento y su diligenciamiento, ¿verdad? Tienen que tener idénticas oportunidades. Se fundamenta en el artículo 4 de nuestra Constitución y el artículo 21 del Código Procesal Penal. Y por aquí vamos a terminar con esto. Vamos a terminar ya con esta presentación, con este webinar.
y queremos agradecer a ustedes el haber estado aquí, el escuchar esta presentación, porque no están aquí, sino que ustedes lo están escuchando. Vamos a resolver dudas en clase y vamos a desarrollar, vamos a desarrollar un simulacro de audiencia de ofrecimiento de prueba en clase para que ustedes tengan, y vamos a subir algunos audios de ofrecimiento de prueba para que ustedes también puedan tenerlos en cuenta. Así que la verdad que ha sido un honor estar con ustedes, y que tengan un excelente día. Saludos cordiales.